si yo os dijera, si os hablara una mujer apasionada de la medicina, que le gusta estar cerca de las personas vulnerables, que ha aprendido muchísimo de sus pacientes y que cree también que vivimos unos momentos clave para la mujer, en la que podemos cambiar muchas cosas importantes dentro y fuera de nuestra casa, ¿de quién estaría hablando? Bueno, no tengo que deciros lo de María Velasco. María Velasco, que es psiquiatra, es una médico también excepcional como Luisa. Además, se ha labrado, porque el talento aflora. Y entonces, cuando alguien vale, pues acaba aquí, en este congreso maravilloso, ¿no? Y dejadme dar dos pinceladas de su trayectoria profesional, ¿no? Porque ella, además de ser especialista en psiquiatría infanto-juvenil y en la mujer, cosa que me encanta, las dos cosas. Tú tienes un máster en psicoterapia, trabajas desde hace 16 años nada más y nada menos que en el Hospital Ramón y Cajal, y luego tiene algo que me encanta, y es que colabora en el programa de Ana Rosa, donde yo colaboré también y ni lo temporé. O sea que dale un abrazo enorme de mi parte. Pero además, claro, cuando ahora mismo en este mundo digital lo que tiene es una red social en la que lo está petando, que es Instagram, donde tiene nada menos que más de 62.000 seguidores, que se dice pronto, para hablar de cosas de salud mental, para intentar ayudar, es espectacular. Y por si alguna no le seguís o alguno no le seguís todavía, os la digo. Doctora María Velasco, Dr. María Velasco, y ahí tiene unos posts, unos reels, tiene de todo lo que hay que tener, que son entretenidísimos, ¿no? Y ahora sí que voy a dar ya el último paso para darle paso a María, que es la que os interesa de verdad que os hable, porque María acaba de tener su cuarto hijo. Cuarto hijo, este es en papel, ¿vale? Porque acaba de publicar hace muy poquitos días, yo que he escrito 10, cada uno es como un hijo. María, te comprendo. Y entonces es criar con salud mental, una guía para todas las personas que rodean a la infancia, madres, padres, educadores, médicos. Lo leo porque no me quiero dejar a nadie. Para ayudar a nuestros menores a crecer con salud mental sin perder la nuestra. O sea que bravo, enhorabuena por esta nueva criatura. Y ahora ya os dejo porque nos va a hablar de los motivos y peculiaridades de la mujer y su salud mental. Así que María, todo tuyo. Gracias. ¿Qué le doy? Sí, yo... Pero para las diapos. Ah, estupendo. Ya está. ¿Aquí? Bueno, pues ya está. Bueno, buenos días. Estoy encantadísima de poder estar aquí. Me gusta mucho este espacio y el contenido de este espacio me parece completamente apasionante. Yo soy psiquiatra y me considero especialista en la mujer porque, al ser psiquiatra infanto-juvenil durante tantísimo tiempo, quien traía a los pacientes a la consulta siempre son sus madres. Podremos decir que en el 95% de los casos son sus madres. Y al final, pues muchas cosas conoces de la intimidad de la mujer, de sus dificultades, de su vida. Y me parece que dar unas pinceladas, aunque es un tema apasionante y podríamos hacer un congreso solo de esto, dar unas pinceladas pues puede ser interesante, ¿no? En qué peculiaridades hay en la salud mental de la mujer y en los trastornos o en el sufrimiento psíquico de la mujer por ser mujer. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, sobre todo en estos tiempos, es diferenciar que nos construyen dos realidades. Hay una realidad más biológica que está en cada una de las células de nuestro organismo, que es una realidad cromosómica, en donde somos mujeres porque tenemos un cromosoma X y porque tenemos un cromosoma Y. Y eso nos define como mujeres. Eso hace que tengamos una anatomía específica, unas hormonas específicas, etc. Y luego hay otra realidad, que es la del género, que es una parte de nuestra identidad que antes de que nazcamos ya va determinando cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a sentir, cómo vamos a pensar, qué capacidades vamos a desarrollar y cuáles vamos a inhibir. Y esto es muy importante. Parece que todo lo que viene de fuera, que todo lo que aprendemos, lo podemos cambiar. Y esto es un error tremendo porque, además de que científicamente no es así, porque
ya hablamos de la epigenética, de cómo todo lo ambiental modifica la expresión de los genes y cómo los genes también modifican, o al final nosotros podemos modificar lo ambiental. Realmente esto es nuestra realidad y que lo absorbamos desde la cuna o incluso antes no implica que lo podamos cambiar, que lo podamos modificar. Entonces, cada una de vosotras, cada mujer que está aquí sentada hoy, tiene dos realidades que la conforman, la biológica y lo que ha ido construyendo, no voluntariamente, sino por el entorno familiar, el entorno social, que la hacen mujer. Esto lo que implica es que estas dos realidades se interaccionan entre sí y al final tenemos una serie de características generalizadas, no iguales, evidentemente, pero una serie de características de las que tenemos que hablar y que esas características condicionan nuestra salud mental. Con lo cual, nuestra salud mental, la de la mujer, tiene dos factores de peso a tener en cuenta: el biológico y la identidad, el género. Esto del género y esto de lo biológico atraviesa el saber. Yo me acuerdo de una noticia de hace unos meses de unos arqueólogos que habían encontrado a unos cazadores neandertales. Bueno, los tenían en el museo, estaban estudiándolos y de repente a alguien se le ocurrió pensar si realmente eran cazadores. Y cuando les hicieron las pruebas genéticas resulta que eran cazadoras de la época neandertal. Todo el mundo había supuesto que las mujeres se quedaban en el poblado cuidando de los hijos y que los cazadores, los que salían a matar mamuts, pues eran varones. Entonces, con esto os digo que la mujer también tiene un lugar social desde donde se mira y se entiende su realidad. Y en la medicina pasa lo mismo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, por ejemplo en ginecología, todo el aspecto de nuestro aparato reproductor, la virginidad, el himen, y yo me planteaba, pero ¿cómo podemos menstruar si tenemos un himen que se rompe en la primera relación sexual? Yo no entendía nada. Claro, luego te das cuenta que realmente los médicos eran varones y toda la medicina se ha ido construyendo un poco desde esa visión. Ni bueno ni malo, esta es nuestra realidad, pero tenemos que ser conscientes de que algo falta en nuestros cuidados, de que algo falta de hacer consciente en lo que es la realidad de la mujer, una realidad que tiene biológica y que siempre ha estado escondida, la menstruación, los cambios hormonales, la menopausia, son cosas de las que no se habla, el posparto se empieza a hablar, de la depresión posparto empezamos a hablar. Pero son cosas que están como muy poco definidas y no están en la cultura general. Y que son muy necesarias para comprender en qué momento estamos y cómo nos atraviesa ese saber a lo largo, por ejemplo, de la salud mental. Fijaros que incluso la frecuencia de los trastornos mentales en cualquier libro viene muy determinado por esto que os estoy contando. Porque, claro, si tú dices, es más frecuente la histeria en la mujer. De hecho, histeria viene de útero, ¿no? Como si fuera un trastorno específico de la mujer. Estamos hablando de mujeres que tenían un bloqueo muy importante y que luego se veían que eran mujeres con una importante dificultad en la sexualidad porque habían recibido abusos sexuales. Entonces, no es que sea propio de la mujer la histeria o los cuadros depresivos. Si eso ya está atravesado por toda esta ideología, ¿qué es más frecuente en la mujer realmente, ¿no? Si la mujer está intentando crecer en otros aspectos en donde no ha podido crecer, estamos aquí escuchando para cambiar las cosas, porque sentimos que tenemos que cambiar las cosas para dejar un legado, ¿no?, a una sociedad que sea más justa. Por ejemplo, todo el aspecto de la psiquiatría, de la medicina, hay que poderlo actualizar y tener esta visión. También de los cuidados, ¿no?, de cómo cuidamos a los pacientes mentales. Los pacientes mentales, yo creo que hasta que la mujer no ha llegado a la medicina, los cuidados los ejercían las enfermeras, otro tipo de profesionales. Ahora los enfermos mentales no se les diagnostica y se les encierra, ¿no?, sino que se les cuida, se les trata, se habla con ellos. Entonces, tenemos capacidades, las mujeres, que tenemos que conservar, pero hay otras que tenemos que potenciar porque se nos ha inhibido. Y mucho de esta inhibición tiene que ver con este desarrollo de nuestra identidad que la sociedad nos impone y que conlleva enfermedad mental. Yo conozco a muchísimas mujeres
que tienen esta frecuencia de más depresión, más ansiedad, pero son personas con una vulnerabilidad importante porque han tenido que inhibir muchas de las capacidades que nos ayudan a poder protegernos en esta vida, a poder decir que no, a poder poner un límite, a poder desarrollar el conocimiento, el interés, la curiosidad por saber, la comunicación, y que tienen unas vidas muy empobrecidas, mucho más empobrecidas de lo que sus propias capacidades y su propia naturaleza tiene. Por ejemplo, el contenido de los delirios, cuando nos psicotizamos y deliramos, también es diferente, las maneras de suicidio también es diferente, porque la mujer tiene otros temas, otros intereses, porque así es construida por la sociedad. El problema no es que sea así construida, es que eso le impide poder desarrollar estas otras capacidades que os digo. Hay aspectos positivos, por ejemplo, el manejo de la violencia en la mujer es muchísimo mejor que en el hombre. La mujer no es violenta en general, yo estoy generalizando. Y eso se traduce, ¿qué nos lleva la violencia? La agresividad es una actitud, es un acto, ¿no? La ira, la rabia, la frustración, la mujer aprende a manejar esas emociones de otra manera. Eso se traduce en su manera, por ejemplo, cuando hay un suicidio, se traduce de una manera, la mujer se suicida de una manera que no es tan violenta, pero sin embargo sí que pone en ella mucha agresividad y esto lo vemos en las adolescentes, en las autoagresiones, en los trastornos de la conducta alimentaria, en cómo la mujer sí que tiene hacia ella este sentimiento de mucha responsabilidad, de ir en mi contra, de culpa, que se le va inculcando poco a poco y que esto da lugar a trastornos mentales muy dolorosos. La adolescencia es más difícil para la mujer por el cuerpo, por la importancia que se le da a lo estético, a la belleza, por la presión social. Y esto, por ejemplo, sí que podríamos cambiarlo perfectamente. Son cosas que podríamos cambiar. Al final, yo lo que os quiero transmitir es que en cuanto a la salud mental tenemos una mayor vulnerabilidad. Primero, porque nuestras necesidades como mujeres, nuestras necesidades fisiológicas, orgánicas, nuestras características, nuestros momentos y nuestros estadios a lo largo de la vida tan importantes y tan señalados como la menarquia, los embarazos, la fertilidad, el ser madre o no, la menopausia, ni está reconocido, ni está cuidado, ni está teñido de un saber profundo de lo que es la mujer. También se nos inculca y se nos obliga, no tenemos elección, a desarrollar una identidad que es más frágil en muchos sentidos, a no poder crecer en determinadas capacidades que nos van a ayudar a ser o a posicionarnos en nuestras vidas desde otra posición que no sea más vulnerable, más víctima, más de sostener, más de cuidar siempre, más el de no sabernos cuidar a nosotras, de poner límites, de ampliar el conocimiento, de estar conectados con el mundo. Son características o cualidades que se nos niegan. Y se nos inhiben todas estas capacidades. Por lo tanto, hay una ausencia en general de la atención a la mujer como mujer y hay una ausencia del reconocimiento de la mujer como mujer que hace que ni la atención que recibimos sea la adecuada, que tengamos que desarrollar incluso patologías porque no podemos vivir las cosas de otra manera, no se nos dan las herramientas, pero que además haya una especie de estigma o de creencia de que nosotras somos más vulnerables o tenemos una mayor frecuencia de determinados trastornos y, como os digo, todo esto, desde mi punto de vista, tendríamos que revisarlo muy mucho porque creo que es mucho consecuencia del género, de lo que la sociedad nos inculca y nos condiciona a la hora de desarrollar nuestra identidad. Pues muchísimas gracias, María. Ese aplauso merecidísimo.